Muy buenos días. Hoy tengo el privilegio de empezar este segundo día de el curso Encontrando el camino del error a la misericordia. Y quisiera comentar con ustedes que para mí es un privilegio el poder llegar a sus casas y compartir un poco también de mi casa. Le llamo yo el jardín secreto de Brenda. Es un pedacito de lugar que es muy propio, al cual yo amo y cuido mucho, porque es un lugar de encuentro con aquel que sé que me ama. Yo amo la naturaleza y Dios siempre me habla a través de ella. Así que hoy voy a compartir con cada uno de ustedes un pedacito de mi jardín. Y este tema, que es un tema interesante, creo yo que muy importante para reflexionar. Y hoy que estamos viviendo estos tiempos de cuarentena, pues qué mejor utilizar tantas horas que podemos malgastar en ocio, en dormir o en ver televisión, en reflexionar un poco y tener la capacidad de con humildad conocernos mejor. Así que los voy a invitar por favor a que cerremos los ojos y empecemos esta mañana en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que nos permites en esta mañana estar reunidos en comunidad con esa iglesia peregrina, con ese pueblo tuyo que vamos caminando hacia tu encuentro. En este día especial, la solemnidad de la Encarnación, te suplicamos, Señor, nos permitas que la palabra también se encarne en nosotros y que nosotros demos como fruto al Jesús vivo alrededor y a cada persona que esté cerca de nosotros. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. Y a ti, Virgen María, intercede por nosotros mientras nosotros escuchamos la palabra. Amén. Estamos estudiando en esta oportunidad, en este curso de Encontrando el camino del error a la misericordia, a una mujer, es la esposa de David. Este tema se llama El error de Mical. ¿Y cuál es el error de Mical? Específicamente es la falta de prioridades asertivas. Y yo le he llamado el dejar lo más importante a merced de lo que menos importa. Y entonces hoy vamos a estudiar a esta mujer, la manera como ella se equivocó, no siendo una mala mujer. Mical era una buena mujer y vamos a estudiar por qué les digo que era una buena mujer, pero simplemente por tener distorsionadas las prioridades en su vida, perdió la verdadera vida y se quedó sin nada. Y ojalá hoy te sirva esto a ti también para poder reflexionar y tomar las medidas necesarias para corregir la vida. Vamos a empezar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, cuando el Señor nos dice, ¿a qué vino Jesús? Y nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué significa esto, hermanas y hermanos? La abundancia, la vida plena, no está aquí en la tierra. Jesús tuvo que venir para traernos la vida plena. Eso significa que esa vida plena no la vamos a encontrar ni en las cosas, ni en lo que el mundo nos pueda dar, ni siquiera en lo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Claro, nos dará cierto tipo de alegría, pero la plenitud, aquella plenitud que es nuestra a pesar de las circunstancias, solo la podemos obtener a través de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros debemos entender en nuestra escala de valores para no perder la verdadera vida como le pasó a Mical. El error de Mical, entonces, vuelvo a hacer referencia porque eso es lo que quiero que quede grabado en tu mente durante toda esta parte del seminario, es una escala inadecuada de valores y
dejar lo que más importa a merced de lo que menos importa. Muy bien, empecemos con esto. ¿Cómo debo yo de ordenar mi escala de valores? Pues bien fácil. Para los que creemos, el Señor nos lo dijo desde el principio, desde el Antiguo Testamento nos lo dejó como mandamiento. Nosotros podemos encontrar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. O sea, ¿cuál tiene que ser nuestro primer mandamiento? ¿Qué debe estar hasta arriba de toda nuestra escala de valores? ¿A qué debemos someter nosotros todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones? Porque ese es el camino, esa es la llave para la vida plena que Jesús viene a enseñarnos a lograr ya vivir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, nuestro principal interés, nuestra principal función, nuestro principal meta debe ser lograr amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo a Él siempre de primero. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿aman a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su vida, con todas sus fuerzas? Lo más probable es que todos me digan amén. Por eso qué bueno que están hoy escuchando, para que podamos evaluar si eso es así, si no estamos poniendo prioridades sobre esta gran prioridad, sobre la prioridad. Así que acompáñenme entonces. Vamos a empezar a estudiar un poquito del entorno que vivía Mical, y vamos a ir al primer libro de Samuel en el capítulo 8, versículo 19 al 20, para que recuerden ustedes un poquito cuál era la realidad de este pueblo. Dios se había elegido un pueblo y Él era el rey del pueblo, es su único rey. Pero al pueblo se le ocurrió que quería ser como los demás, que no quería ser tan especial, tan fuera de lo común. Ellos querían ser como los otros y tener lo que los otros tenían. Escuchen esto. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Esa era la ilusión que tenía el pueblo de Israel, ver a alguien, porque el Dios que ellos tenían, el rey que ellos tenían, sí, muy lindo, estaba con ellos, todopoderoso, pero no lo miraban, ni los demás lo miraban. Y ellos querían a alguien que cuando estuvieran en guerra fuera siempre al frente para combatir y que todo el mundo lo admirara y se asustara por lo grande, por lo poderoso, por cómo se miraba, por el miedo que inspiraba. Y por más que hizo Samuel de que el pueblo entendiera de que no era lo mismo tener a un hombre como rey que a Dios como rey, no los logró convencer. Y Dios les dijo, déjalos que lo hagan, permítelos que escojan a su rey. Y eligieron a un rey, al rey Saúl, un hombre que dice que le llevaba una cabeza al israelita más alto de ese tiempo. O sea, era un hombre grande, era un hombre que imponente, me imagino que al verlo parecía poderoso. Y entonces ellos hicieron a la ilusión de que cuando estuvieran en guerra, sin duda al aparecer él delante de todo el ejército, los enemigos iban a salir huyendo. ¡Oh, qué gran sorpresa! Cuando se presentaron los filisteos y les propusieron una negociación y les dijeron, muy bien, ¿qué les parece si no muere el pueblo? ¿Qué les parece si nosotros mandamos a un hombre y ustedes mandan a un hombre? Que se peleen y si ganan ustedes, nosotros somos sus esclavos y si ustedes pierden, serán esclavos nuestros. Adivinen quién fue el primero que salió corriendo. Pues el rey Saúl, entre broma y broma, se fue haciendo para atrás y tanto así que empezó a dar recompensa a aquel hombre que se atreviera a enfrentar a los filisteos. Y la recompensa era
le iba a dar nombre, le iba a dar títulos a su familia y le iba a dar a su hija como esposa. Nadie se atrevía. Todo mundo temeroso se hacían para atrás, pero había un jovencito que había ido a dejar el alimento a los hermanos que sí eran soldados del ejército. Y cuando escuchó lo que el rey iba a dar de recompensa, puso atención. Fíjense, la recompensa la escuchó, lo que no escuchó fue el reto. Dice, disculpen, ¿qué hay que hacer por tener todo esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ganar esto? Y entonces le contaron. Y fue cuando David, sabiendo que no eras con sus fuerzas, sino que con las de Dios, venció a aquel hombre. Ahora, lo importante de esto, porque estamos estudiando a Mical, por eso les decía, Mical no era mala. Mical era una mujer buena, tan buena que motivó a este hombre para que se enfrentara a Goliat y lo venciera y salvara al pueblo de Israel. Es que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios a cada uno nos ha puesto talentos y a los hombres y a las mujeres nos ha puesto talentos maravillosos para motivar, para hacer que la otra persona que está cerca de nosotros sea capaz de sacar lo mejor de ella. El valor que pensaba que no tenía, la fuerza que pensaba que no tenía, las destrezas, la creatividad, la agilidad, todo eso es capaz alguien de sacarlo de alguien más. Y Mical tenía ese don. Cuando David vio, se imaginó, pensó que Mical podía ser su esposa, lo que hizo inmediatamente fue presentarse delante de Saúl y decirle, yo voy. Y como ya sabemos, David logró vencer a Goliat. Y en ese momento que David logró vencer a Goliat, pues se hizo acreedor de una esposa. Lo que no sabía David es que no iba a ser tan fácil, porque después Saúl empezó a ver que David tenía algo especial, que tenía un Dios detrás de él que le amparaba en todo lo que él hacía y que la gente empezó a admirar lo que hacía David. Entonces lo que hizo el rey Saúl fue ponerle una condición y le dice, mira, tú quieres ser mi yerno. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que te voy a dar a Mical si tú me traes 100 prepucios de los filisteos. Y entonces David dijo, por Mical 100, 200 te traigo. Y así dice la palabra del Señor. David se enfrentó a los filisteos y no le trajo 100, le trajo 200. Miren lo que fue capaz de hacer Mical. Motivó de tal manera a David que él estuvo dispuesto a enfrentarse a los enemigos y no traer lo que le habían requerido, sino que aún más. Después nos cuenta la palabra que David y Saúl se enemistaron, que David tuvo que salir huyendo y cuando Saúl murió y regresó David y fue proclamado rey, él reclamó a su esposa. Y la esposa ya se la habían dado a alguien más. O sea, Mical ya tenía esposo. Y entonces, pero como David ya era rey, lo que hicieron fue irle a quitar a Mical del esposo que tenía. Y dice la palabra de Dios que este hombre acompañó a Mical llorando todo el camino porque Mical valía la pena. Era una mujer que valía la pena, era una mujer por la cual valía la pena luchar, esforzarse, hasta llorar. Y la palabra de Dios nos dice que cuando Mical llegó ya al lugar donde estaba David, despidieron al que fue su esposo y ya David recuperó a Mical. Esto lo que significa es que Mical era una mujer que valía la pena tener al lado. Mical era una mujer para valorar, para cuidar, porque ella motivaba de tal manera que sacaba lo mejor de las personas que la rodeaban. Entonces ustedes me dirán, bueno, y este tema no se llama el error de Mical.
es que para allí vamos. ¿Cuál fue el problema de Mical? El problema de Mical, como empecé yo este tema, fue una inadecuada escala de valores. ¿Dónde lo podemos ver? Porque a Mical se le olvidó el primer mandamiento que Dios le dio a ese pueblo. El primer mandamiento, ¿se recuerdan cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Mical se había dedicado a hacer crecer a las personas que estaban a su lado en fama, en poder, en satisfacción, que todo el mundo las admirara, que lograran grandes cargos, pero se le había olvidado algo, lo más importante de todo, que en su escala de valores, antes del tener, antes del poseer, antes del aparecer, estaba su relación con Dios. Tener a Dios como el primero dentro de su escala de valores. Y entonces, para eso vamos a ir entendiendo un poquito por qué les digo esto, dónde en la Biblia podemos encontrar esto que les estoy comentando. Si vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo del 12 al 23, podemos descubrir cómo Mical empezó a perderse. Dice, se hizo saber al rey David, Yahvé ha bendecido la casa de Obededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Cuando David se enteró de que Dios estaba bendiciendo la casa de aquel que tenía el arca de la alianza, lo que se le ocurrió fue traer esa bendición a su propia casa, porque él sabía el valor del arca. Y entonces la palabra del Señor lo que nos dice es que él armó una gran fiesta, hizo una gran peregrinación, y en la medida que el arca se iba acercando a su casa, dice que cada 6 pasos, vamos a ver, dice, cada 6 pasos que avanzaban, los portadores del arca de Yahvé sacrificaba un buey y un carnero cebado, y alababa y glorificaban al Señor con cantos, con danzas, con panderetas, con instrumentos, y el primero que alababa era David. Dice que David se le olvidó delante de quienes lo estaban viendo, cuál era su puesto, cuál era su rango, el estatus que debería de mantener. Y lo único que él podía ver era el arca de la alianza llegando a su casa, y su corazón saltaba de gozo y de alegría, tanto así que perdió la vergüenza, perdió la conciencia de los que los demás podían decir de él. No le importaba. A él lo que le importaba es que Dios se sintiera amado, glorificado, exaltado, bienvenido a su casa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el versículo 16? Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé, y le despreció en su corazón. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a saludar en este momento a algunas personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Dios los bendiga, y de verdad clamo porque esta palabra se encarne en sus corazones y puedan caer en tierra fértil y dar mucho fruto. Gracias, Kimi. Te saludo con mucho cariño a Arelita Barrios, a Wendy Rodas, a Edelma González, a Guadalupe Pérez. Que el Señor las bendiga. Gracias por sus palabras. Gracias por sus comentarios. A César Castellano, Cesarito, qué bueno escucharte. A Patti de León, muchas bendiciones. A Wendy Rodas, Dios las bendiga por estar escuchando esta palabra del Señor en esta mañana. De verdad clamo para que el Señor siga bendiciendo sus vidas y podamos seguir creciendo con la palabra. Muy bien, continuemos entonces. Decíamos, nos quedamos en este momento donde Mical, la hija de Saúl, viendo cómo
David danzaba delante del arca, viendo la manera como se exaltaba el nombre del Señor a través de la danza y los instrumentos, y viendo a su esposo alabar a Dios, dice que lo vio saltando y girando ante Yahvé, remolineando o levantando las manos y saltando como muchas veces nosotros lo hacemos en nuestras comunidades y cuando alabamos al Señor, o por lo menos esperaría yo que la mayoría de ustedes así lo hicieran. Los que experimentamos ese gozo no podemos dejar de danzar. Y no para que nos miren, sino que si nuestro cuerpo no lo hace, nuestro corazón se sale. Qué privilegio el poder experimentar esto. Y sin duda muchos, así como Mical, nos miran y nos dicen qué ridículo, qué absurdo, qué fanáticos. Y lo que Mical dijo fue, vio a David y lo despreció en su corazón, a su propio esposo. La palabra de Dios dice que cuando Mical conoció a David, se enamoró de él. O sea, a Mical no la obligaron a casarse con David. Mical se enamoró de David, pero no soportó. Le encantaba ver a David como el gran guerrero, el fuerte que vencía a los enemigos, aquel que se enfrentaba a cientos de enemigos y los mataba, el que era admirado por todos los demás, el que traía triunfos, éxito, riqueza a su casa. ¿Saben qué no soportó? Que David danzaba porque quería llevar bendición a su casa. Mical estaba dispuesta a recibir cualquier cosa más que la bendición de Dios a su casa. Y cuando David llegó, David metió el arca de la alianza a su casa, y me imagino que con gran alegría fue a llamar a su esposa, la encontró, y nosotras, muchas de ustedes como esposas, saben cuál es la cara de las mujeres cuando el marido llega con algo que no les interesa o como no les interesa. Y cuando David entró, lo que le dijo Mical es, déjenme ver, aquí está. Dice, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores, ¿cómo se descubriría un cualquiera? Miren lo que le dijo al rey, miren lo que le dijo a su esposo, y se lo dijo no por andar borracho, en prostíbulos, drogado, o hablando malas palabras, o en parranda, o con amantes. No, yo creo que Mical hubiera preferido eso. Lo prefirió, porque David tenía muchas esposas, cientos de esposas. Y cuando recuperó David a Mical, cuando fue proclamado rey, él ya debe haber tenido un harem. Pues tener la poligamia era permitida, o sea, ella era una dentro de varias. Y eso no le importó. Pero cuando trajo la bendición de Dios a su casa, eso ya no le pareció. Le pareció un hombre débil, ridículo, absurdo, fanático, tanto así que la avergonzó. Y lo que le respondió David es, en presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a mí que a tu padre y a toda tu casa, para constituirme caudillo de Israel. El pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé, y me haré más vil todavía. O sea, si eso te pareció ridículo, vieras lo que soy capaz de hacer por mi Señor. No has visto nada de lo que yo soy capaz de hacer. Pero si esto te avergonzó, no puedes estar más a mi lado. Y lo que le dijo fue, seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esto hoy, hermanos y hermanas? Lo que nos enseña es que no debemos de perder esa escala de valores.
porque por aferrarse Mical a lo que pensaba que le iba a dar la plenitud de la vida, lo perdió todo. Perdió al rey, perdió el amor de su esposo. Y aunque él no la sacó del harem, nunca más, no le dio hijos. Mical no tuvo hijos. Y ustedes saben que para el israelita tener hijos era importante. El no tener hijos era de humillación, era de repudio. Y Mical no tuvo hijos. ¿Qué significa esto? Mical, a pesar de haber conservado el título de reina, de esposa del rey, de haber quedado a vivirse en el palacio, de tener todo lo que necesitaba, tesoros, comida, fiestas, trajes, fama, perdió la felicidad, perdió la plenitud de la vida. Nunca más volvió a ser feliz. Hermanas y hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy? Jesús vino para enseñarnos a vivir esa vida en plenitud, que solo lo podemos encontrar en Él. Hoy estamos viviendo una temporada de cuarentena, donde estamos perdiendo todo aquello que posiblemente valorábamos. Díganme ustedes, ¿de qué le sirve al futbolista ser famoso? Díganme ustedes, ¿de qué me sirve a mí que Messi, que Ronaldo y que todos esos que no conozco sean famosos y ganen millones si no pueden hacer nada por mí hoy? ¿De qué le sirve al rey ser rey? ¿De qué le sirve al artista ser artista? ¿De qué le sirve a Hollywood tener tanto ingreso si hoy no puede hacer nada? ¿De qué le sirve a Disney los parques si ya los cerraron? ¿De qué le sirve a aquel que se siente poderoso, rico, superior, diferente? Si hoy nosotros los guatemaltecos, cuando los guatemaltecos que están siendo contagiados de este coronavirus, todos sin excepción, están en el mismo hospital, al lado cama con cama, recibiendo el mismo tratamiento sin diferencia alguna, como iguales, como hermanos, sufriendo exactamente lo mismo, donde no hay diferencia alguna. Díganme ustedes, ¿qué vale hoy? ¿Qué es lo que hoy vale más? Y no únicamente en Guatemala, sino que a nivel mundial, en toda la sociedad, esto es lo que nos está gritando el Señor hoy. Que un pequeño virus contra lo que el poder del mundo no puede hacer nada, contra lo que se valora no puede hacer nada. Dios, con su inmenso amor y su inmensa misericordia, está logrando hacer grandes milagros. El que hoy muchas personas estén pensando en darle gel al recolector de la basura, en poder salir a las calles y ver quién necesita, quién no tiene techo. Ayer miraba yo en la televisión uno de los que fue capturado cuando dieron el toque de queda. Era un lustrador que, por no haber juntado 25 quetzales, no tenía cómo pagar su cuarto y por lo tanto le cerraron la puerta. Y me admiró la manera como un juez lo disculpó y lo llevó a un albergue. Fíjense ustedes, en este tiempo tenemos el privilegio de pensar en aquellos en los que nadie piensa normalmente. Me imagino que tú estás pendiente de tu hermana, de tu hermano, cómo están, cómo siguen. A lo mejor nunca les habías hablado desde hace muchos años no les hablabas, y hoy estás, cómo están, cómo se sienten, todos están bien, todos están en casa, por favor no salgan, quédense. Pues no, que no te importa, pues. Y nos damos cuenta de lo que realmente importa. Nos damos cuenta de lo que realmente tiene valor. Nos damos cuenta que aquello por lo cual perdimos lo que más vale, no vale nada. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos está dando la oportunidad de reestructurar nuestra escala de valores, de poner hasta arriba lo que más vale, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si has logrado tener a Dios hasta arriba, como fruto viene tener al hermano en segundo lugar. Así que, hermanos, voy a terminar esta mañana únicamente recordándoles
que David era David, no por la fuerza, no por cuántos leones les quitó la quijada, no por haber vencido a Goliat. Y era algo que él tenía muy, 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 muy presente. Yo lo logro porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Yo lo logro porque mi corazón le agrada a Dios, a pesar de los errores que cometió David. Era según el corazón de Dios. Hermanas y hermanos, tu realidad hoy, no importa cuál sea tu realidad hoy. Lo importante es que tú, escuchando la palabra, ésta se encarne en ti y que seas capaz de volver al Señor y que seas capaz de decirle: Señor, yo quiero regresar, quiero reestructurar mi escala de valores, no quiero dejar a merced de lo que menos importa, lo que más importa. Y hoy tengo la oportunidad de volverte a poner a ti en primer lugar. Y para finalizar, les dejo con esta cita bíblica. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 31 al 33. No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe tu Padre Celestial que tienes necesidad de todo esto. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Busquemos de primero el reino. ¿Qué significa eso? Busquemos de primero a Jesús. Busquemos de primero al Señor. Hermanos, y no es como una amenaza. Si tú no lo buscas, te vas al infierno. Si tú no lo buscas, el Señor no te bendice. No, es que si tú no lo buscas, si tú no tienes un encuentro con Él, no vas a poder vivir la bendición de vida que los que hemos tenido un encuentro con Él vivimos. La paz a pesar de la tormenta, la alegría a pesar de la circunstancia, porque Dios llena nuestro corazón. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos hoy, en esta mañana, y digamos todos juntos: Padre bendito, yo quiero encontrar el camino, quiero encontrar mi error para encontrarme con tu misericordia. Yo te suplico que tu Espíritu Santo en esta mañana me dé luz para que yo pueda descubrir cómo está mi escala de valores hasta el día de hoy. ¿Es real el que yo diga que amo a Dios sobre todas las cosas? ¿O amo a Dios para que me dé todo lo que yo tengo hasta arriba? Señor, con humildad, permíteme reconocer en qué nivel de mi escala te tengo, para pedirte perdón y suplicarte luz. Y suplicarte que en este tiempo de cuarentena, mi lucha, mi tarea sea encontrarme contigo, sea descubrir tu amor y aprenda a vivir esa vida plena que Jesús vino a darme. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y Virgen María, gracias por enseñarnos a encarnarnos del Espíritu, de la palabra de Dios, y ayúdanos a darlo a luz. A ti, Señor, todo el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por haberme permitido entrar a sus hogares, y les espero pronto con otro tema de encontrando el camino del error a la misericordia. Dios los bendiga.